lugar que era muy fértil con el propósito de cuidarlo y de trabajarlo. Y indudablemente el uso y especialmente el abuso de la naturaleza conlleva ya conllevó y seguirá conllevando, si no hay un turning point, si no hay un punto de inflexión, va a conllevar a situaciones dramáticas. Coincido con lo que dijo el economista. Por otro lado, es una de las preocupaciones del Papa, escribió toda una encíclica, Laudatio Si, para prevenir acerca de la destrucción de la naturaleza. No sé si hay algún tipo de contacto entre esta pandemia que se está sufriendo, entre este COVID-19 y la destrucción que hace el hombre de la naturaleza. Pero muy independientemente de eso, si se persiste en polucionar ríos, la atmósfera, en realizar deforestaciones salvajes, el ecosistema va a sucumbir y vaya uno a saber si ese no será, Dios no lo permita, y nosotros no debemos permitirlo, el final de la historia de lo humano sobre la faz de la tierra. No se puede jugar con la naturaleza como si fuésemos los dueños totales y absolutos. Tenemos que respetarla. Dios nos dijo que nosotros tenemos que señorear, como le gusta decir a mi amigo el Papa Francisco, la traducción de ese verbo que aparece en el primer capítulo del libro de Génesis, cuando Dios le dice al hombre, tú vas a dominar la naturaleza, vas a ser el dueño de la naturaleza, dice señorear, pero señorear no significa destruir, señorear también ser el señor de, pero para cuidar las cosas. Es interesante, en hebreo el verbo liknot, adquirir, es también sinónimo se lo utiliza como sinónimo de la acción creadora de Dios. A Dios se lo denomina Kone Shamaim Va'aretz, el que creó, y el mismo verbo adquirió. Cuando yo adquiero algo, no significa que puedo hacer lo que se me da la gana con lo que he adquirido. Le debo dar un uso correcto. Hay un concepto, un precepto en el judaísmo de lo tashchit. No se pueden destruir cosas que pueden llegar a ser útiles para nosotros o para otros, y yo agregaría para las generaciones venideras. Sobre este punto, Rabino Skorka, en el libro Returning to Life After the Storm, que ojalá lo bajen, está en Kindle, lo pueden leer, hace una cita de Martin Buber, que a mí me pareció muy interesante, donde habla del diálogo. La voy a leer. Dialogar con nuestros vecinos, dialogar con la naturaleza y dialogar con Dios. La importancia del diálogo. El diálogo implica, también lo menciona el libro, una diferenciación entre escuchar y oír, porque al dialogar uno no solamente oye, sino que espera una recepción del otro. Entonces, podría ser digamos, invasión que hacemos de la naturaleza, la invasión que hacemos de nuestros vecinos, donde hay tantas diferencias en el mundo, y la invasión que le hacemos a Dios también, porque nos entregó una luz, digamos que es la Torá y que la debemos cuidar. Todo esto lo estoy sacando de su libro, estoy haciendo una recopilación de las cosas que muestra ahí. Me gustaría que pudiera comentar sobre esto, el diálogo.
El diálogo es la llave para nuestra existencia, entendido como la actitud del hombre frente a su prójimo, tratando de comprenderlo, de entenderlo y de ponerse en sus zapatos, como vulgarmente se dice. Si analizamos la Biblia, vemos que es un texto de diálogo. Y Dios le dijo a Abraham, y Abraham le dijo a Dios. Si analizamos la Biblia con cuidado, vemos que en el párrafo donde se cuenta cómo Caín mató a Abel, dice el versículo literalmente, y Caín le dijo a Abel, y lo golpeó y lo mató. No dice qué es lo que Caín le dijo a Abel. Y esto es un signo muy interesante. No hubo palabras, o como dicen los exégetas allí, si hubo palabras, fueron palabras absolutamente vacías. Yo creo que ese primer crimen y la descripción que hace el texto del Génesis nos muestra en gran medida la razón del crimen, las razones de cualquier crimen que se comete. En ese momento Caín se encegueció, ni se dio cuenta que el otro es el hermano, nada. Lo único que miró es su egoísmo y negó su relación con el prójimo. Lo mismo con respecto a Dios. Para poder llegar a Dios, primero y antes que nada, uno tiene que llegar a sí mismo. Debe haber algún tipo de diálogo con uno mismo, un encuentro de uno con su propio ser, preguntarse qué quiero de la existencia, qué hago con mi existencia. Y entonces en ese diálogo uno encuentra también, de alguna u otra forma, como dice en el libro de los Reyes, Kol de Mamá Daka, la tenue y fina voz de Dios. Buber también nos enseña, inspirado en las enseñanzas místicas, de que también tenemos cierto diálogo con la naturaleza. O tal vez sin ir a los textos tan místicos, si vamos al Salmo 19, donde el salmista dice, Ashamay mesaprim podel, los cielos me relatan la grandilocuencia de Dios. Umaasei adaf marita raquía, los hechos de las manos de Dios, valga el antropomorfismo, me están afirmando los cielos. O sea que la naturaleza también puede darnos ciertos mensajes, o nos da, o metamensajes. Hay que ser sensible frente a todo esto. No podemos vivir en un egoísmo y un egocentrismo constante. Y esta es una de las cosas que debemos aprender de esta pandemia. No está un mundo en el cual lo único que existe es el sálvese quien puede, es un mundo sin esperanzas, un mundo demasiado oscuro y en un mundo donde a la postre lo más importante del ser humano, su espiritualidad, terminará consumiéndose. No tendrá dónde florecer ni desarrollarse. Bueno, yo tengo una última pregunta y después vamos a dar paso a preguntas de la audiencia. Rabino, ¿quiere hacer alguna adición? Me gustaría, cuando tú dices espiritualidad, recién alguien me preguntaba aquí antes de la charla, ¿a qué te refieres cuando hablas de espiritualidad? Que es un término muy usado últimamente, pero a veces tenemos opiniones distintas. ¿Qué quieres decir cuando hablas de lo espiritual?
Lo espiritual empieza con una actitud en la cual, amén de todas nuestras preocupaciones diarias, le damos un lugar a el pensamiento y a la investigación acerca de las distintas facetas de nuestra existencia. Para mí, una persona espiritual no es solamente una persona que reza 3 veces al día, o una persona que meramente come kasher, o que se pone tefilín todos los días. Eso es muy importante. Pero si todas esas acciones no vienen acompañadas de una actitud de búsqueda, de una actitud donde hay una sensibilidad muy especial que se refleja y que debe reflejarse en la conducta de cada uno, lo otro no son nada más que una mera conducta adquirida. Espiritualidad para mí es... yo recuerdo a mi padre que, para dar ejemplos simples y sencillos, cuando era muy chico, una vez fuimos a una plaza cerca en el barrio donde yo había nacido, y elevó su mirada, era de noche, y nos preguntó, yo era muy chico y estaba junto con mi hermano, ¿cuántos miles y miles y miles de estrellas hay en el cielo? ¿Quién creó todo esto? ¿Qué significa? Hasta el día de hoy lo recuerdo. Tal vez ahí fue cuando disparó dentro de mí la idea de estudiar ciencias, de hurgar en los libros de los profetas. El libro que analizamos juntos, cuando era adolescente, no era la Torá, porque la Torá él sabía que lo estudiaba en la escuela, los libros de los profetas, no. El libro que a él le interesaba era Eclesiastés, el sentido de la existencia. ¿Qué significa todo esto? Yo creo que esa actitud, cuando viene acompañada con un respeto profundo a la vida, lo cual significa que respetás a todos aquellos que se encuentran en derredor tuyo, cuando respetás a la creación, como estuvimos hablando recién, cuando constantemente te esforzás por ser mejor y al mismo tiempo estás tratando de acercarte a Dios, a un Dios viviente, a un Dios con el cual tenés que hablar, a un Dios donde mientras decís la tefilá, tenés que sentirlo o tenés que buscarlo para sentir alguna presencia de él. Todo ese conjunto de cosas es para mí espiritualidad. Cuando yo veo, por ejemplo, estudio la actitud que tuvo Einstein en sus elucubraciones acerca de cómo formular en forma correcta las ecuaciones del espacio-tiempo, y qué es el espacio, y qué es el universo. Pero también vemos que él escribió acerca de Dios, que él tuvo sus comentarios. Vamos a estar más de acuerdo o menos de acuerdo. La actitud de él de búsqueda, como él decía, quiero ver el plano con el cual Dios construyó el universo, eso es una actitud totalmente espiritual. Lo espiritual tiene muchas facetas, pero también, aquí viene la Torá, la faceta más importante es qué actitud tenés una vez que tenés inquietudes espirituales con tu prójimo, con vos mismo, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres.
no es solamente un respeto, es algo más. Se empieza por el respeto. Es una comprensión profunda y una presencia profunda y una actitud, volviendo a Buber, de diálogo. Entiendo que no es un concepto simple el concepto de espiritualidad, pero es un concepto complejo, pero es el concepto para mí que hace que el ser humano sea realmente un hombre con mayúscula. Por eso lo interpreto multifacéticamente, en forma compleja. No es una cosa, son muchas cosas que me transforman en lo que nuestros abuelitos querían de nosotros, esperaban de nosotros, cuando nos decían que debemos ser un mensch. Traducción literal del yiddish, un hombre. Pero se refiere a un hombre con mayúscula. Sí, yo quisiera terminar las preguntas, digamos, de parte de nosotros para dejarle a la audiencia. En la parte más conclusiva del libro, menciona que la pandemia no es la única pandemia que vivimos, pero es la pandemia que nos hizo detenernos, que nos hizo tomar conciencia de algunos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, hay otras pandemias que estamos viviendo constantemente y no estamos viendo. Entonces, creo que sería interesante escuchar un poco esa visión. ¿Qué otras son las pandemias que pueden ser inclusive más mortales que esta y que no estamos viendo? Son las pandemias que nos alejan, volviendo a la pregunta anterior, de lo espiritual. El hombre se volvió en muchas latitudes del mundo egoísta, egocéntrico. Entiendo que la vida de hoy es una vida también muy compleja y que en muchos casos puede llegar a conllevar a tener actitudes egoístas o egocéntricas y en muchos casos egolátricas. Estamos viviendo un tiempo absolutamente pagano, donde hay ídolos, donde los héroes que son venerados no son necesariamente venerados por su dedicación y por su esmero por la humanidad, sino por el éxito que tuvieron en sus carreras, y que generalmente no tienen nada que ver con cuestiones en pro del avance de la ciencia o lo que fuere, sino que tiene que ver con habilidades en algún deporte. La vida moderna, vaciada de contenidos que hacen a lo humano, es una actitud que se viene propalando de una forma muy alarmante y que también requiere medidas o antídotos para poder llegar a frenarlos. Frente a esta actitud, vemos críticas a esta actitud, pero críticas desde un punto de vista muy radicalizado, que no ayudan realmente a encontrar la senda del medio, que es la senda más fructífera. Y voy a nuestro judaísmo. Vemos en los últimos 20, 30 años un gran auge de distintos movimientos ortodoxos. Bienvenidos sean, judíos que cumplen mitzvot, está muy bien, pero cuando dentro de esos movimientos suelen a veces haber actitudes radicales y actitudes no constructivas,
Entonces lo que vemos son dos polos. Por un lado, gente que pretendidamente se erige para defender lo, entre comillas, espiritual. Y por otro lado, gente que se aleja absolutamente de lo espiritual. El camino es un camino del medio, como nos enseña Maimónides, y esta es una de las tantas pandemias que se tiene, de la cual se está sufriendo desde hace tiempo. Se podría enumerar muchas más, pero la que más me preocupa es esta. Muchísimas gracias. Le damos ahora un espacio al público, una ronda de preguntas. No sé cómo, por ahí hay una, por allá hay otra. No, tienes que prenderlo. Hola, ahí sí. Muchas gracias por la presentación, Rabino, y por estar acá. Yo me quedé pensando en lo que usted dijo de este mundo donde prima el sálvese quien pueda y que describió como un mundo muy oscuro. Y mi percepción es que harto de eso es lo que existe hoy día. Creo que viene sucediendo hace harto tiempo. Y hoy día el ejemplo más claro de eso es lo que está sucediendo con el tema de las vacunas y la manera en la que los países se han enfrentado a la crisis sanitaria, literalmente con un sálvese quien pueda, salvémonos nosotros y si nosotros podemos tener 5 vacunas y otros 0, lo vamos a hacer igual. Pareciera que hay todo un sistema de incentivos que las estructuras políticas y económicas de los países generan que los países busquen exactamente eso mismo. Entonces, dado que vivimos en un mundo, sobre todo en el occidente, que por varios siglos ha sido principalmente llevado por valores judeo-cristianos, todo nuestro continente fue colonizado por personas que creían que estos valores eran los valores que había que esparcir y que debían predominar el desarrollo de la humanidad. Me gustaría saber si usted tiene una visión crítica de la manera en la que se ha utilizado a la religión para seguir ciertos proyectos que pueden alejarse un poco de la manera en la que usted cree que se debería entender la religión. Y también me gustaría saber cuál cree usted que es el rol hacia adelante de la religión. ¿Necesitamos más religión, menos religión, la misma cantidad, pero reentenderla? ¿Y cuáles son los valores que usted cree que pueden unificar a las distintas religiones en cambiar el rumbo un poco en el que nos estamos aventurando como humanidad? Muchas gracias. Bien, preferiría, si me permiten, preferiría responder una por una. La pregunta es muy buena. Los valores de la civilización judeo-cristiana son valores muy importantes, son valores que le otorgaron muchísimos aspectos muy, muy positivos a Occidente, pero hay que reconocer que muchas veces, en nombre de lo religioso, se hicieron atrocidades, sin lugar a dudas. Y aquí no eximo a nadie. O sea, esta es la primera respuesta. Con respecto al rol de las religiones en el futuro, analicémoslo desde un punto de vista sociológico, si se quiere. Yo diría que la existencia de las religiones en todas las sociedades, cuando hablo de religiones, hablo de mitos, actitudes religiosas, ceremonias religiosas, esto aparece en todas las sociedades, o ritos de pasaje que tienen que ver con lo religioso.
Esto nos dice que seguramente el futuro, la humanidad, el ser humano va a necesitar, seguir necesitando de algo que se define como lo religioso. Así que creo que va a existir. ¿Qué función deben cumplir las religiones? Primero y antes que nada, no ser una herramienta política. Una religión, hay que diferenciar entre lo político, que debe desarrollarse en un ámbito democrático, en el Israel antiguo existía una institución que se llamaba la profecía. Los profetas tenían actitudes políticas, opiniones políticas, no actitudes, perdón, opiniones. Jeremías estaba en contra del levantamiento contra Babilonia, veamos en los capítulos 26, 27, y así las críticas que daban Amós, por ejemplo, a la injusticia social que había en el reino de Israel en la época de Jeroboam el segundo, y era Van Ben Yoash. O sea, se puede dar muchísimos ejemplos, pero no pueden ser parte del sistema político, de las luchas, no, de las luchas que se dan, entendiendo la palabra lucha en el sentido positivo de la misma, o sea, las distintas discusiones que se da a través de los partidos políticos en una democracia. Un profeta es alguien que desde otro ángulo trata de despertar las conciencias de las personas, y esto debiera ser la actitud de los grandes maestros en nuestro tiempo. El diálogo interreligioso sirve para, primero y antes que nada, eliminar asperezas del pasado, para confluir y tener una posición fuerte en contra de la mal utilización, la perversa utilización de lo religioso en las distintas manifestaciones violentas que se hacen, los distintos crímenes que se hizo y que se siguen haciendo en nombre de Dios. Esto es algo que se está trabajando, que el Papa Francisco está trabajando con el jefe de los sunitas, Al-Tayeb, y algo que se está trabajando en el mundo y que hay distinta gente que se haya involucrado, muy involucrado en este tema. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Había por ahí? ¿Hay una mano elevada? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba muy en línea con la anterior, pero enfocada en el mundo que estamos viviendo, con ciencia y tecnología, en que estamos viendo que el hombre está siendo desplazado por la tecnología. Y en ese sentido, quisiera saber cómo vislumbra usted la práctica de los rituales y además saber si las religiones monoteístas serán capaces de interpretar, de seguir dando las respuestas en este mundo científico y tecnológico que estamos transitando. Muchas gracias. Ciencia y religión no son antónimos. Son dos campos distintos y el uno complementa al otro. Sobre esto escribo también en este libro. El uno complementa al otro. El líder religioso debe
debe tener conocimientos de ciencia, debe estar en diálogo con los científicos. Si alguien, por dar un ejemplo, si alguien quiere hacer filosofía hoy en día acerca del concepto tiempo, necesariamente debe saber tener, yo diría, no solamente conceptos básicos, sino profundos de teoría de la relatividad, sino ese filósofo no puede escribir acerca del tiempo, porque la ciencia nos da nos dan elementos de conocimiento de este concepto que son sumamente importantes. Esto es lo primero. Lo segundo es que las religiones deben servir al hombre. Y los líderes religiosos deben dar respuestas, hurgar y estudiar y dar respuestas muy profundas a las preguntas que los hombres se hacen hoy en día y que deben ser muchas y muy complicadas, porque por ejemplo la pregunta de las computadoras y de la robótica, hasta dónde vamos a llegar, etcétera, etcétera. Para poder dar respuestas profundas hay que meditar mucho, hay que estudiar. Lo religioso debe abarcar a toda la comunidad y no solamente a una parte. O sea, el discurso debe ser un discurso para absolutamente todos y no solamente para una parte. Y con respecto a los rituales y al estudio de la Torá, por ejemplo, constantemente el estudioso debe preguntarse, ¿cómo hago yo para enseñar Torá? Transformando a la Torá en un elemento para que la persona sea mejor persona. En un lugar en la literatura rabínica se preguntan ¿por qué fueron dadas tantas mitzvot? Cada judío, 613. ¿Por qué son tantas las mitzvot? ¿Para qué sirven las mitzvot? Y la respuesta es para pulir al hombre. Para pulir al hombre. La religión, primero y antes que nada, debe servir para servir al hombre para que éste sea un ser humano mejor. Y entonces le estamos dando la llave a este hombre para que pueda ser un ser espiritual mejor y acercarse mejor a Dios. Nuevamente, solamente se puede llegar a Dios a través del prójimo. Recordemos los 10 mandamientos. Por un lado está yo soy el Eterno, así empieza, Anoji Hashem Elokeja, yo soy el Eterno, tu Dios. Y la última palabra, ¿cuál es? Tu prójimo, mi reja. Entre Dios y tu prójimo está uno. Y la relación con Dios está concatenada con la relación al prójimo. Creo que aquí es mi respuesta a su pregunta. Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo a usted, al Rabino Efraín, por acompañarnos y a todos los asistentes, porque tan simplemente como tener un espacio de reflexión como este nos ayuda a tener conciencia y aportar para hacer de este mundo un poco mejor. Partamos por nosotros mismos y seguro vamos a comenzar un diálogo con nuestros vecinos, con Dios y con la naturaleza. Así que tengan una maravillosa tarde. Sabemos que el Rabino Skorka está en Londres, que ya debe estar oscuro por allá. Le preguntamos por el clima, porque eso es lo que se estila allá. ¿Cómo está el clima, Rabino? Hoy, gracias a Dios, tuvimos sol en Londres, cosa que no fue frecuente desde diciembre que estoy aquí por razones familiares. Ya está cayendo, anocheciendo, cayendo el crepúsculo.
Los días se están alargando, gracias a Dios. Y sí, frío, 3 grados, 4 grados. A veces tenemos -1, pero bueno, es el hemisferio norte. Bueno, le agradecemos a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias, rabinos. Muchas gracias a todos ustedes. Los a todos. Bueno, queremos agradecer en primer lugar a la comunidad sefaradí. La Debbie me dice que tenemos que cerrar como equipo Limud, así que invito a todos los del equipo Limud que estemos presentes, porque hay varios ausentes. Aquí nos pongamos aquí adelante para agradecer y despedir a nuestra gente. Agradecerle nuevamente al Rabino Skorka, si aún se mantiene conectado, por brindarnos su tiempo, y a todos ustedes por asistir y seguir creyendo en nuestro proyecto que hacemos con mucho cariño. Y viene Manuelito, que es nuestro gran compañero. Así que muchas gracias. Aplauso para ustedes por estar acá. Aplauso para todo el equipo por otro Limud más. Y esperamos tenerles noticias muy, muy pronto. Ya, un minuto sin mascarilla. Ahí está la foto, Daniel. Vamos, un minuto. Ahí David también. Gracias. Hasta un próximo Limud.